Historia escrita y narrada por Alberto Rodríguez Pachuli. Ruperto era un albañil muy solicitado. Su honestidad y los buenos trabajos que hacía lo recomendaban. Además cobraba barato y en ocasiones hasta fiaba su trabajo, el que algunas veces ni le pagaban. Sin embargo, eso no lo afectaba. Dios le daba lo suficiente y gustoso lo repartía con quien más necesitaba, aunque fuera solamente con trabajo. Era todo lo contrario a su compadre Palemón, un hombre avaricioso y traicionero. Por lo regular nomás andaba viendo en dónde clavaba la uña. Cierta noche empezó a tener un sueño. En él veía una aparición fantasmal diciéndole que tenía enterrado mucho oro y podría ser de él. Quería dárselo porque era bueno, sabía que con ese oro haría el bien. Él en vida había sido un avaro, muy malo. Para hacer esa inmensa fortuna dejó a muchos en la miseria, a otros los mató por quitarles sus bienes y al morir quedó maldito vagando eternamente. Dios lo había castigado de esa manera y solo sería perdonado si hacía el bien con ese oro. Por eso la única condición para dárselo era que ayudara a la gente. Parecía ser una pesadilla, pero realmente la estaba viviendo, porque dentro de su habitación, frente a su cama, estaba una entidad proyectándosela en sus sueños. Nadie la veía, todos estaban dormidos. Sin embargo, algo no menos raro era que su mujer estaba teniendo aquel sueño también, y en cuanto desaparecía aquella entidad, ambos despertaban al mismo tiempo. Luego de contarse su pesadilla se miraban sorprendidos. La sorpresa era el porque soñaban igual. ¿Acaso era una predicción o esa entidad quería hacerles daño? Siguieron con lo mismo. Durante unas noches tuvieron aquella extraña pesadilla. El compadre Palemón era su compañero de trabajo. Una vez al estar en la hora del lonche en una obra, le comentó sobre sus sueños. Su compadre contestó que no era raro soñar. Lo extraño sería que tuvieran el mismo sueño diario y por si fuera poco, su comadre también soñaba igual que él. Con un tono de ambición le dijo: «Oiga, compadre, ¿y si ese difunto de verdad quiere darle ese dinero?» «Estése sosiego, compadre, es solo un mal sueño, nadie sale del hoyo, y menos los difuntos para hacer un bien. Yo no creo en los aparecidos, ¿a poco usted sí cree?», le respondió a Palemón. «Tampoco, compadre, pero no hay que descartar esa posibilidad», dijo Palemón con un brillo de codicia en sus ojos. Sabía que su compadre era bueno y si encontraba ese dinero seguramente lo ayudaría. Luego le dijo: «A propósito de dinero, ¿no trae unos centavos que me preste? Ando bien crudo y no me quedó ni un quinto para la cura». Sonriendo, Ruperto le dio 100 pesos para un par de caguamas. Así era todo el tiempo. Cada lunes amanecía bien crudo su compadre. Un mes después terminaron ese trabajo y justo en la noche nuevamente aquel tenebroso fantasma se le apareció en su sueño. Le dijo que pronto iba a recibir una visita para ofrecerle un trabajo. En ese lugar estaba el oro y solo él podría sacarlo. Llegado el momento le indicaría el lugar exacto para que lo encontrara. Ruperto ya no sabía qué pensar, miedo no tenía, simplemente era cierto respeto a lo desconocido. Así sucedió. Un día un fulano fue a buscarlo. Vivía en un pueblo vecino y necesitaba de sus servicios. Se veía de dinero. Le dijo que necesitaba derribar una vieja construcción. Se la habían dejado sus abuelos. Quería reconstruirla para venderla, pero así en ruinas como estaba, nadie se interesaba en ella. Él no la quería porque estaba en pleno cerro. Le pagaría bien si aceptaba. Ruperto dijo que sí. Ese era su trabajo. No podía rechazar de lo que vivía. Le dio las señas de cómo llegar, diciéndole que allí lo esperaba el lunes para darle instrucciones de cómo quería el trabajo. Ese día muy temprano, antes de amanecer, el albañil preparó sus herramientas, las acomodó en el burro, lo montó y se marchó. Su compadre Palemón no pudo ir por andar en otro trabajo. Cuando llegó al lugar el hombre ya lo esperaba. La casa estaba en ruinas, denotaba tener mucho tiempo abandonada, pero se veía que en sus tiempos había sido muy bonita. Era un rancho tipo hacienda. Después que le dijo cómo quería la obra, su patrón se fue y Ruperto se puso a trabajar. No quería perder el tiempo,
Debía tirar los muros viejos, luego cavar para hacer los nuevos. 4 días se dedicó a derribar las ruinas, trabajaba duro. Antes que saliera el sol comenzaba y paraba al salir la luna. Quería terminar pronto para regresar con su familia. Ahí se quedaba a dormir, ya que perdería tiempo en ir y venir del trabajo a su casa. Los primeros 4 días no sucedió ninguna anomalía, pero en el siguiente, cuando estaba oscureciendo, dejó de cavar, ya era tarde y quería descansar. Entonces escuchó una cavernosa voz decirle: «Sigue, no dejes de escarbar, pero hazlo aquí. En este lugar es donde está el oro que te prometí. Saca todo este escombro y lo encontrarás». Miró la misma aparición que veía en sus sueños, sintió escalofríos. Estaba solo en medio de la nada, frente a un espíritu que había sido malo y sus intenciones podrían ser malignas. No era lo mismo verlo en los sueños que tenerlo frente a él. La aparición percibió su miedo y le dijo que no temiera, no le haría daño, lo necesitaba y ambos ganarían algo con ese encuentro. La entidad le daría mucho oro y el albañil lo ayudaría a salir de su penitencia para poder descansar en paz. Sin decir nada, pero sudando frío, Ruperto siguió escarbando con el pico, mientras la entidad lo miraba a un lado de él. Después de 2 horas de cavar y sacar escombro, el pico topó en algo duro. Había llegado a unos cajones de madera. Aquella aparición no estaba mintiendo. Los cofres estaban repletos de monedas de oro y joyas valiosas. El espíritu le dijo: «Escucha bien lo que te voy a decir. Este tesoro está maldito para aquel que lleve avaricia en su sangre. Si alguien llegara a hurtarlo de tu poder, se convertirá en cenizas, tendrá una muerte horrible y el oro regresará a ti duplicado. Podrás disfrutarlo, la única condición será que ayudes al necesitado. Si un día dejas de hacerlo, en vez de oro tendrás cenizas. Morirás y tú serás mi sucesor para cuidar el oro, vagando eternamente entre la oscuridad». Antes de desaparecer le dijo: «Ahora es tuyo, utilízalo para el bien, si no lo haces vendré por ti». La entidad ni tiempo le dio de negarse al albañil. Había obtenido un compromiso sin poder decir que no. Vació el oro en la tierra, amarró los cajones al burro, después los llenó con las monedas, luego se fue a su casa. Era de madrugada y no creía encontrarse a nadie en las calles. Cuando llegó le contó todo a su mujer. Sus palabras le hicieron sentir miedo. Ahora entendía el porqué de sus sueños. Tranquilizó a Ruperto, diciéndole que si hacían lo que la aparición quería, no les haría daño. Ambos eran honestos y ella le ayudaría a dar buen uso al dinero. No quería que esa entidad se lo llevara. Empezaron su tarea. Primero con sus propias manos y cuchara construyó una escuela. Agripina, su mujer, le ayudaba haciendo mezcla y arrimándole ladrillos. Arreglaron la iglesia, le daban dinero a quienes lo necesitaba, convirtiéndose en la caridad del pueblo, como le deseaba la entidad. A los niños en la escuela no les faltó el desayuno escolar. Su compadre Palemón, al ver todo lo que hacía, quería saber de dónde sacaba tanto dinero, si tan solo era un pobre albañil igual que él. Aunque Ruperto también le ayudaba, no era suficiente. La ambición pedía más y su compadre lo tenía. Debía compartirlo con él por las buenas o a la mala. Un día que no había nadie en casa de Ruperto, se metió buscando el dinero. Sus intenciones eran robárselo. Cuando lo descubrió, sus ojos brillaron por la codicia. En su miserable vida había visto tanto oro junto. Llenó su morral con monedas y alhajas. Se llevaría eso, pero luego regresaría por más. Eran tantas que su compadre no notaría que faltaba un puñado y se fue gustoso. Días después, Ruperto notó que había más monedas que antes. Un montón de ellas estaba separado en un rincón y él no las había puesto ahí. Pensó que fue su mujer para ayudar a alguien y no dijo nada. Debía ir por su compadre para que le ayudara a hacer otro salón en la escuela. Cuando llegó a su casa le gritó y como no salió nadie, entró pensando que estaría dormido. Lo que vio le heló la sangre. Sus compadres estaban muertos entre un montón de ceniza. Sus rostros tenían dibujada una mueca escalofriante, como si hubiesen visto algo aterrador. Recordó lo que le dijo la entidad: si algún avaricioso roba el oro, se convertirá en ceniza
y tendrá una muerte horrible. Su compadre había robado monedas, por eso estaba el puño amontonado en el rincón. Fue tal como le dijo aquel espíritu, se duplicaría si era robado. La perdición del compadre siempre había sido su avaricia, pero esta vez lo llevó a la tumba de manera horrenda. Sabía lo de la entidad y el oro, pero nunca le preguntó si era bueno o malo. Sin embargo, era tan ambicioso que tal vez no le hubiese creído y de todas maneras lo robaría. Lo peor del caso que no fue el único. Con el tiempo fueron encontrando cadáveres en algunas casas muertos, de la misma forma que Palemón. Hurtaban oro y el espíritu maligno se les aparecía dándoles una escalofriante muerte, incrementándose cada vez más el oro. Esa era su maldición. Un día llegó aquel hombre que lo contratara para arreglar la casa donde halló el oro. Le dijo que había encontrado algo que le pertenecía, un tesoro que era la herencia de su tatarabuelo desde hacía 4 generaciones. Ruperto le explicó sobre la maldición del oro, diciéndole que ya se había perdido la vida de algunos en el pueblo por él. No obstante, el hombre no le creyó, se le veía la avaricia en sus ojos y exigió se lo entregara. Sin más, les ordenó a sus hombres que entraran por él para llevárselo. Cargaron algunos burros, pero era tanto que no pudieron llevárselo todo y prometió regresar por lo demás. Pasaron los días y nunca volvieron. Ruperto y Agripina notaron que el oro se había duplicado. Era de esperarse, aquellos hombres habían muerto también por su avaricia. Ruperto se dio cuenta que sin haber muerto se estaba convirtiendo en el guardián del tesoro. Tenía que cuidarlo para que nadie lo robara, muriera y se hiciera más. Verdaderamente el oro estaba maldito. Debía hacer algo para terminar con esa maldición. Fue con el cura y le contó todo. Quería acabar con tanta muerte por la ambición del dinero. Le dijo que lo traería aquí, en la iglesia estaría más seguro. Él debía reunir a toda la gente para decirle sobre la procedencia del oro y su maldición. Cada vez que necesitara alguien se les daría, pero nadie más podría tocarlo, solo él y su mujer. Así la maldición terminaría. El padre, cuando escuchó su historia, quedó asombrado, pero le creyó. Era el hombre más honesto que conocía, por eso la maldición no se lo había llevado. Aceptó su plan, reunió a todos en el pueblo, contándoles la vivencia de Ruperto, de cómo obtuvo esa riqueza, de la misteriosa muerte de su compadre Palemón y muchos otros. Eran supersticiosos y su historia les hizo sentir miedo. Meterse con lo desconocido era malo y prometieron jamás tocar ese oro si no era dado por Ruperto. Igual al pueblo no le faltaría nada mientras existiera ese tesoro. Pasan los años y hay quienes dicen que muchas monedas y joyas siguen enterradas en esa iglesia, esperando algún valiente que quiera apoderarse de ellas para ser el guardián del tesoro.